nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios. Gocen las naciones de una paz estable y tu Iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, Dios les permite volver y consuela a los que han perdido la esperanza y los hace partícipes de la suerte de los justos. Retorna al Señor y abandona el pecado. Reza ante su rostro y elimina los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia y detesta con toda el alma la abominación. Reconoce los justos juicios de Dios, permanece en la suerte que te ha asignado y en la oración al Dios Altísimo. En el abismo, ¿quién alabará al Altísimo como lo hacen los vivos y quiénes le dan gracias? Para el muerto, como quien no existe, desaparece la alabanza, solo el que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que retornan a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos y gozad con el Señor. Alegraos justos y gozad con el Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Alegraos justos y gozad con el Señor. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y entonces tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Alegraos justos y gozad con el Señor. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos hoy ante el Evangelio del que le llaman del joven rico, y se le dice joven no porque en ningún sitio se diga que sea joven, sino por cómo empieza este Evangelio, que dice: Jesús salía al camino y se le acercó uno corriendo. Este corriendo hace suponer que ha de ser relativamente joven. No puede ser una persona mayor, que además en la mentalidad judía esto de correr era más de jóvenes, aunque también es verdad que vemos a Pedro corriendo, aunque Pedro en la época de Jesús era joven, no era de los más jóvenes, pero era joven, debía tener cerca de los 30 años más o menos. Y aquí lo vemos corriendo, así que ha de ser joven. Se arrodilla ante él, se prostra ante él, le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta que todo el mundo se ha hecho, al menos todos los cristianos, al menos en momentos de conversión o en momentos iniciales, o en cualquier momento de la vida uno hace y se repite: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y es una cosa que es curiosa porque va contra toda una mentalidad que después es protestante. No hace falta hacer nada. Yo ya estoy salvado. Dios salva, ya estoy salvado. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué tengo que hacer? Porque todo el mundo se da cuenta de que hay ese principio moral que es hacer el bien y evitar el mal. Es el principio de la moralidad y que entra también ante cualquier conversión. ¿Dónde está el bien? ¿Qué es el bien? ¿Qué es este bien que tengo que hacer? ¿Cuál es el mal que debo evitar? Y la revelación nos enseña el camino, que es Cristo, y seguir sus enseñanzas. Y estas enseñanzas, ¿cuáles son entonces? Y es lo que todo el mundo que tiene una conciencia, que procura ser recta, en muchos momentos de su vida se plantea. Y Jesús responde de una forma extraña para nuestra mentalidad, con una forma muy oriental. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Y es una mentalidad muy oriental, como diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Porque tienes razón, pero piensa que la bondad solo es de Dios. Una forma muy a la oriental de proclamarse Dios él mismo. Dice: ya sabes los mandamientos, y nos da los que se llaman normalmente de la segunda tabla. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. No habla de los mandamientos de Dios, los primeros, los que se dedican directamente a Dios. Y lo hace expresamente, porque para un judío, y cuando un judío se plantea moralmente las cosas, algunas las tiene clarísimas, que es Dios. El problema está con el prójimo. Hoy el problema es doble. Hoy es no entender nada del prójimo y entender menos aún las cosas de Dios. Con lo cual, en nuestra época hemos de insistir primero en Dios para que después se pueda amar al hombre. Pero en aquellos tiempos la primera parte se daba por hecha, porque el buen judío esa la tenía clarísima. Así que le da los de la segunda tabla. Y dice: Maestro, lo he cumplido desde mi juventud. Y aquí hay una cosa curiosa, que dice que Jesús se queda mirándolo, dice: lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Dice que Jesús se conmueve con esta mirada de amor hacia él, diciendo: aquí hay una persona que vale la pena, una persona que sigue los mandamientos, una persona que se toma en serio las cosas. Y por eso se lo pide todo. Deja todo lo que tienes, dalo, vende a los pobres, véndelo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Le pide ser apóstol. Y dice que frunce el ceño, se marcha triste, no hace nada de todo aquello, porque era muy rico. Y viene aquí el gran problema de las riquezas. Y en el fondo el Evangelio de hoy es una prueba práctica del Evangelio de ayer, del domingo, cuando se nos decía: no podéis servir a Dios y a Mamona, el Dios del dinero.
porque os serviréis a uno, os serviréis al otro. Y eso es lo que pasa con este joven rico. Quiere jugar este doble juego ante la llamada de Jesús, una llamada directa y absoluta de dejarlo todo, de ir con Él, de hacerse apóstol, de dedicarlo todo a Dios, y él decide que no. Y entonces Jesús da una frase que es durísima y que a los mismos apóstoles les costaba muchísimo de entender. Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. O sea, los que anteponen a Dios las cosas, las riquezas por encima de Dios. Dice que los discípulos quedan sorprendidos. Y Jesús insiste más duro todavía. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y aquí lo veían tan difícil que incluso los comentaristas que aquí buscan todos los trucos para intentar suavizar estas palabras de Jesús. Y tanto que hasta se llegan a inventar una teoría que al final no sirve para nada. Bueno, no quería decir camello, porque camelos en griego, si le pones una M o le sacas una M, una es camello y el otro es una soga. Y entonces sería una soga que difícil es, en vez de un camello, más fácil es a una soga pasar por el ojo de una aguja, igual de difícil. Una soga no pasa por la hoja por una aguja, solo el hilo fino. Pero bueno, eso tiene poquísima importancia porque es la misma dificultad, es imposible. Y entonces es imposible así que un rico entre en el reino de Dios. Pues a los ojos de Jesús sí. Los ricos, cuando anteponen su dinero y su fortuna antes que a Dios, es imposible entrar en el reino de Dios. Y dice que los apóstoles se espantan. Oyen todo esto y diciendo, bueno, aquí, pero ¿qué pasa aquí? Y dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? Fijaros, ¿quién puede salvarse? Ya no se refiere solo a los ricos, sino a todos. Y dice, Jesús se les queda mirando y les dice, es imposible para los hombres, pero no para Dios. En el fondo nos está diciendo, para salvarse se necesita una cosa, que es la conversión, y solo Dios nos puede dar la gracia de la conversión. Claro que nosotros la hemos de aceptar y la hemos de trabajar, pero no es esa mentalidad de que todo el mundo ya está salvado. No, Dios nos da la salvación que hemos de acoger, que nos hemos de convertir, cambiar mentalidad, y entonces sí. Será después el mismo Concilio Vaticano II que nos dirá que claro que los ricos pueden salvarse, pero cambiando absolutamente de mentalidad, entendiendo que las riquezas son para el bien común, entendiendo que no vale el enriquecerse por enriquecerse, que lo primero es la justicia social, que somos solo administradores de aquello que tenemos y no propietarios, que no podemos llevarnos nada de esto al cielo, sino que con el bien que hagamos con nuestros bienes hemos de hacernos un tesoro, pero no aquí, sino un tesoro en el cielo, del cual disfrutar en la vida eterna. Cada día es una gracia del Señor, ocasión que se nos ofrece para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invoquemos al Padre del Cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad. Por la Santa Iglesia, que conducida por el Espíritu del Señor sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros pastores, que por el ministerio y la santidad personal sean educadores y padres en la fe, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan para que el esfuerzo cotidiano necesario para el sustento de la familia contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros renacidos en el bautismo, que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Y asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada día, ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, tú mismo nos das lo que hemos de ofrecerte y miras esta ofrenda como un gesto de nuestro devoto servicio. Confiadamente suplicamos que lo que nos otorgas, para que redunde en mérito nuestro, nos ayude también a alcanzar los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Concepción Ostra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.